por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y esto es La Nota Dura de viernes. Me da mucho gusto, siempre tenemos invitados de lujo, pero hoy me pasé. Me da mucho gusto que esté con nosotros Aristóteles Núñez. ¿Cómo le va, maestro? Ex responsable del SAT. Sí. Buenas noches, Y Javier. dice él una persona decente. ¿Quién dice? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que lo Y está crean. con nosotros Roy Campos de Consulta Mitofsky. ¿Cómo estás, Roy? Qué gusto. Javier, qué buena mesa para esta noche. ¿Cómo van sus días? ¿Cómo sienten esta efervescencia electoral, en estos días en la vida de cada uno de ustedes? ¿Cómo se lo han tomado esta época de campaña de paz, tranquilidad y cero polarización? Mira, esta época de calor está muy complicada. Sí. Yo sugiero que la sociedad se hidrate y que si le queda un tiempo, el 1 de julio vaya a votar con conciencia, razonado y que piense en México, en el futuro de México. Así de claro. Qué bonito, qué bonito el filósofo de las finanzas. Mis antecedentes. Son los antecedentes. No, lleva la penitencia ahí en el nombre Aristóteles, el maestro. No, a ver, Roy, ¿tú cómo has visto estos tiempos? Hay una calentura, pero es una calentura más entre opinadores, la gente no tanto, ni los candidatos. Yo creo que esta campaña ha sido mucho menos sucia de lo que se preveía. ¿Ah, sí? Sí, realmente es una campaña normal, te ataco, te critico, pero se sientan en mesa, se dan la mano después. O sea, yo creo que ha sido lo normal, que te diga lo de Néstor Salgado, a ver, pues es campaña, tampoco te asustes, ¿no? Que el empresario salga y diga, yo no quiero regresar a las épocas del populismo, se vale, o sea, ni modo que no lo haga. ¿No? Yo creo que ha sido mucho menos sucia que cualquier estatal de 2015 o de 2016. Así de claro. Donde se filtraron grabaciones obtenidas ilegalmente, donde se acusaban de narcotraficantes. O sea, yo creo que esas estatales fueron sucias. Ve Veracruz, ve Chihuahua, o sea, esas, o ve Sonora, ¿no? Fueron sucias. Estas no, es una campaña tradicional en donde intento que decir por qué votes por mí y por qué no votes por él. ¿Concuerdas? Hasta ahí. Sí, quizá un poco la parte de violencia verbal o psicológica está en redes, quizá. Y la violencia política abajo, ¿no? Porque Los aparte estados. son dos tuiteros consumados, hay que decir. El señor Aristóteles, Roy, tú regresaste, Aristóteles. Yo regresé. Tú regresaste Como todo en la vida hay que darse pausas. Yo me di una pausa y regresé a Twitter y me voy a dar otra pausa después de las elecciones porque quiero evitar las burlas de Roy. O yo me voy a retirar, ¿no? O sea, fallaron las encuestas. Bueno, es por un tema de salud. Mira, yo creo que si hay una violencia verbal, incluso yo creo que ya rayan lo psicológico en las redes sociales. No sé hasta dónde las personas o los avatares o los que están ahí en Twitter o en las demás redes sociales son reales. Pero lo que sí es real es la denostación, el insulto, el agravio. Y eso, si no tienes la piel gruesa, te afecta. Y yo creo que psicológicamente. Ahora, eso sí hace que uno tenga un mal ánimo. Yo lo que creo es que, Javier, estamos a la vuelta de la esquina de la elección. Tenemos una elección muy importante para los siguientes 6 años. Tenemos que pensar los mexicanos en que México puede salir adelante si los mexicanos hacen su trabajo, no si una persona hace su trabajo. Creo que durante muchas décadas hemos estado esperando que el gobierno como persona o el gobierno como equipo, del partido que sea, nos venga a resolver nuestros problemas, nuestras insatisfacciones, nuestro incumplimiento de expectativas, nuestra falta o nuestro problema, pues. Y lo que tenemos que ser razonables, que nos hemos dado cuenta que solamente vamos a poder salir si nosotros mismos desarrollamos las capacidades individuales, si nosotros trabajamos, si nosotros producimos, si nosotros generamos nuestros ingresos. No creo en las soluciones mágicas. Y sí creo en los pensamientos lógicos. Y en ese sentido creo que hay que llamarle a la ciudadanía la atención para que entienda que el 1 de julio tenemos la decisión de lo que puede suceder en los siguientes 6 años dependiendo en quién fijemos el tache en la boleta ese día 1 de julio. Pero es importante lo que dices, pero no depende de esa persona lo que vaya a pasar en los próximos 6 años. No, pero sí hay una persona u otra que podría hacer que esto sea mejor o peor. Dependiendo de una guía, porque al final no es más que eso. Y creo yo que el 2 de julio la sociedad, más allá de las preferencias que hoy tenemos electorales, nuestras querencias o nuestros fanatismos, el 2 de julio debemos dejarlas a un lado y nuestro partido se llama México. Y no estoy hablando del fútbol.
sino de este país, con una sociedad que tiene 124 millones de habitantes y que tiene retos y desafíos muy, muy importantes en el entorno global en los siguientes 30, 40, 50 años. Entonces es interesante. Yo quería abordar un poco sobre eso sin hacerlo muy aburrido para No. Muchas gracias. Sí, no, en mi caso, pues, o sea, no quiero entrarle a filosofar. Escribo algo en Twitter. ahorita nos contestamos ahí. Nos leen ahorita. No, a ver, eso tiene toda la razón, pero a ver, el concepto de felicidad, como se mide la felicidad, por eso es que no quiero elevarme mucho, tiene que, tú eres feliz si te sientes feliz. O sea, y entonces también tenemos que sentirnos bien, y la democracia, lo que va a haber el 1 de julio, gane quien gane, la democracia tiene esa magia, que cada vez que hay un cambio de gobierno, renace una esperanza de que las cosas mejoren. O sea, esa es una gracia de la democracia. En las dictaduras no existe. O sea, la democracia es, aunque gane el mismo partido, llega alguien nuevo y el ciudadano siente la esperanza de que ahora sí van a hacer mejor las cosas. Y entonces, no nada más de que lo que haga el gobernante, sino lo que siente el ciudadano. Y la democracia te da esa ventaja. Es romántico. No, pues, por eso quería no elevarme mucho, porque iba a eso. Es romántico. Te voy a decir por qué. Porque en tus encuestas, o las encuestas de tu empresa, dice que más de muchos, ¿Sí? ¿qué será? 5 o 10 millones de mexicanos no están distinguiendo realmente la forma de gobierno entre democracia y dictadura. Sí, no les gusta la democracia. No, quieren resultados. Imagínate, están descontentos con la democracia. Sí, porque le asigna a la democracia cosas que no tiene. Silogismo, que a lo mejor está equivocado, Sí. y lo voy a dejar en que tú lo decidas, que si la democracia genera felicidad cada 6 años en México, pues aquí vivimos puros infelices. A ver, pero de todos modos, a ver, tú ves nada más, cuando Fox ganó, hubo un momento, Una luna de miel. que significaba una esperanza, igual con el 2012, la llegada de Peña Nieto y la firmada del pacto generó un momento de decir, se están haciendo las cosas difíciles. se hicieron, Rosa. Se hicieron, pues estabas tú ahí, Sí. la violencia verbal. Se hicieron durante 3 años, 9 meses, que fue cuando yo salí. Eso. Ahí empezaron Ahí empezó el declive. Ahí empezó el declive, Ahí caray. acabó. A ver, abría la puerta muy interesante. Yo creo que uno de los temas de la semana muy interesantes, el tema de los empresarios. Sí. O sea, el tema de los empresarios, cómo algunos empresarios levantan la voz. Decía Roy Campos, oye, es válido. Es válido decir, bueno, pues a ver, a mí me preocupa esto, me preocupan estas figuras presidenciales. ¿Qué decir de eso, Roy? ¿Qué te ha parecido a ver, esta? si es válido que tú lo digas, ¿por qué no es válido que lo diga la REA? O sea, la REA siente que se afecta su idea de país y sus intereses incluso. Y entonces él manifiesta una idea, mientras no viole la ley. O sea, todo el límite es que no viola la ley. Y mientras no viole la ley, él puede hacer lo que sea. Pero también se aguanta la respuesta de López Obrador. O sea, si se mete a la cocina, aguantas la A humada. ver, vamos a escuchar qué dijo López Obrador en cuanto a los empresarios. Vamos a escucharlo. Le digo a Germán Larrea que no le guardo ningún rencor, que yo no odio a nadie. Yo soy partidario del amor y del perdón. Y que no ande asustando a nadie. Y que él mismo no tenga miedo. Vamos a triunfar y se va a dar garantías a la inversión. No se va a afectar a ningún empresario. Lo único que queremos es que se acabe la corrupción y el influyentismo. Bueno, pues ahí está la respuesta. O sea, se metió a la campaña. Sí. Pues él decidió meterse, pues ahora que se aguante las respuestas. Pero no digas nada, ¿por qué? O sea, yo lo puedo decir, tú lo puedes decir, cada quien lo puede decir. ¿Qué te pareció esta voz? Yo creo que es un ejercicio de la libertad de expresión, de opinión, de creencia, de manifestarse, y también lo tienen los medios, la prensa. Tú lo has hecho de manera sarcástica o a veces muy puntual en Twitter, en redes, aquí en el medio. Yo creo que se vale tener esa libertad de expresión, y más cuando tú tienes intereses, no solamente políticos electorales, tienes intereses sociales o económicos. Claro. Yo creo que debemos aceptar, y estamos viviendo en una transición en la que después, hace 30 años, Javier, no se permitía nada. El único que tenía voz era el candidato oficial, el presidente y probablemente el secretario de Gobernación, y de repente le dabas un poco de voz al candidato opositor. Sí. Y los medios, pues tú lo sabes, estabas muy chico,
pero se cuadraban un poco con ese régimen. Yo creo que estamos viviendo en la sociedad una transición en la que estamos haciendo ejercicio pleno de esta libertad de expresión en un momento coyuntural político. Y yo creo que los empresarios tienen dentro de su interés económico, social, hoy un viso de interés político. ¿Sí? Les interesa cuidar su patrimonio, les interesa cuidar sus ganancias, por supuesto, su lucro, les interesa cuidar los empleos, les interesa la estabilidad del país, que se pronuncien, que se expresen. Yo creo que incluso la regulación electoral debe ya permitir que un empresario, que un medio de comunicación se exprese abiertamente en favor de un candidato, no solo en contra, o no solamente invitar al voto razonado, que lo pueda decir abiertamente, que lo diga, como todos los mexicanos, lo podemos hacer. Sí, coincido. Incluso yo iría más lejos. Creo que podría hasta comprar spots, lo cual se prohibió en el de 2007. ¿No? Que ya, pues, o sea, está bien, si tienes algún interés. El ejemplo clásico es, ¿qué pasa si un candidato empieza con posturas pronazis? No tendría derecho la comunidad judía a decir, óigame, no, o sea, vean lo que viene. No tendrían derecho, creo que sí, o sea, hay una defensa de intereses, de ideologías, yo creo que debe permitirse eso, y se aguantan si se meten a la política, nada más, ¿no? O sea, es de dos vías. Es de dos vías, o sea, si ya entras a la política, te aguantas que el candidato en un mitin, como pasó, conteste y diga, te perdono, o sea, yo el perdón, pues lo perdono ¿de qué? O sea, ¿no? O sea, que lo está declarando culpable de algo. Hay un perfil muy interesante escrito por Salvador Camarena el día de ayer sobre también la responsabilidad como empresarios. Sí. O sea, decía, bienvenidos al debate público, pero habría que revisar también incluso políticas empresariales de mejores prestaciones a... vi caras. A ver, Aristóteles, vi caras. Esto es lo que dice Salvador Camarena. Yo a Salvador lo estimo, lo aprecio, lo admiro, leo de manera cotidiana sus columnas y creo que Salvador es un artista y es especialista en ver lo que los demás hacen o no hacen, lo que hacen bien, lo que hacen mal, pero también está la parte de la responsabilidad social. Sí. No solo la responsabilidad empresarial que pueden asumir los empresarios, sino la responsabilidad social. En la responsabilidad social, ayer estuve yo en Guadalajara y les decía, a ver señores, a nosotros nos gustaría ganar 4 o 5 veces más de sueldo. A los empresarios les gustaría y a México le gustaría que nosotros lográramos producir 5 o 6 veces más. Y alguien diría, no, pues yo trabajo 8 horas, a veces 9 o 10. Sí, pero el valor de lo que nosotros producimos es una sexta parte de lo que vale en Estados Unidos, por ejemplo. También tenemos una responsabilidad social como empleados, como compañeros en la escuela, como vecinos, y también nosotros dejamos mucho que desear. Así como usas un medio y llamas a la responsabilidad empresarial, hay que llamar a la sociedad y decir, pónganse las pilas, porque si no este país, si vamos a depender del empresario una vez o vamos a depender del gobierno otra vez, no nos damos cuenta que nosotros dependemos de nosotros mismos. Y a eso no hemos hecho una invitación. Ojalá y venga la columna el lunes de Salvador, donde venga la responsabilidad ciudadana. Mira, interesante, ¿sí? Interesante la postura. O sea, coincido, o sea, tiene razón Salvador, pero se queda corto. O sea, tiene razón, hay que revisar, sí. Invítalo y lo traemos aquí a la mesa. Sí, también lo traemos. Yo también ¿no? lo quiero mucho, Salvador. No, y tiene razón, pues hay que revisar también. A ver, ¿pagas impuestos? Además, Salvador va a votar por Anaya, creo, ¿no? O sea, tienes una empresa que contamina, que paga impuestos, que trata bien, los inscribe en el Seguro Social. Sí, está bien, hay que revisar, pero igual a él y tú, ciudadano, ¿estás consciente de cosas que están pasando? O sea, ¿eres cómplice o no de lo que está pasando? O sea, hay que revisar más cosas, pues. Esta semana se publicó un informe muy interesante. Se acaba de publicar, seguramente se lo toparon en sus timeline y distintos medios, en artículos. Difícil tal vez revisarlo con más precisión, estas 225 páginas, pero es muy interesante, llamado Dinero debajo de la mesa. Este informe publicado por Mexicanos contra la Corrupción e Integralia, María Amparo Casar y también Luis Carlos Ugalde, de la cantidad de dinero que se mueven en campañas. A ver, te paso el balón, Aristóteles, en este tema. Dicen, es muy difícil rastrearlo en época electoral. El dinero líquido, el efectivo, pues vaya, se va desapareciendo entre manos y eso hace que se vicie la democracia de alguna manera, que sea de verdad una trampa en la democracia. Más o menos leíste, supongo ahí más o menos te enteraste de este informe. ¿Qué decir de esto, del dinero bajo la mesa? Bueno, debo confesarte, no lo he leído, son 226 Sí, no, por eso te digo. Lo he hecho el fin de semana, pero creo algo de eso saber. Mira, sí creo que sea difícil, sí creo que se maneje muchísimo dinero en una época electoral.
sí creo que sea efectivo y no creo que ese efectivo se lo quede un candidato, se lo quede un partido o se lo quede el gobierno. Se diluye. Se lo queda la sociedad. Se diluye. La sociedad sabe perfectamente si recibe 800, 500, 600, 1,000 pesos, si lo reciben en Coacalco, en Iztapalapa, si lo reciben aquí en Benito Juárez o en Miguel Hidalgo. Es decir, ¿qué tan difícil es rastrearlo cuando la propia sociedad, algunos segmentos, comprando conciencias, los partidos políticos entregan ese dinero? Hay un incremento en el flujo de efectivo, hay un incremento en el consumo, hay un crecimiento de la economía en un año electoral de presidente. Sí, sí lo hay. ¿Por qué? Porque hay flujo. Y yo diría, bueno, ¿eso es muchísimo dinero? Sí, sí es muchísimo dinero. Como hay mucho dinero en efectivo que se manejan en lugares donde hay evasión fiscal, donde hay lavado de dinero, sin que haya época electoral. De acuerdo. Es la verdad. Ahora, hoy en particular nos volvemos a contagiar del momento, hay uso de efectivo por la época electoral, está asociado a partidos políticos. Yo te digo de dónde viene mucho de ese recurso, de los empresarios. Los empresarios otorgan recursos en efectivo a los partidos políticos, a sus candidatos. Hay empresarios que ponen el recurso en las 3 canastas. Es decir, ¿qué tal si gana? Le di. ¿Qué tal si gana? Le doy. ¿Qué tal si gana? Le doy. Así está la cosa. Y es decir, hoy pudiéramos victimizarnos nosotros y quizá criminalizar o pensar que los malos son los candidatos o los partidos políticos, pero ellos no tienen una máquina de dinero al lado. O nada más ellos. No son ellos. No nada más ellos. No, aquí hay una participación de quien lo genera, se lo entrega, quien lo distribuye y quien lo recibe y se lo gasta. Quitémonos la máscara y veamos que esas son las condiciones, circunstancias, características en la que la idiosincrasia de muchos mexicanos o de algunos mexicanos vivimos, convivimos y esperamos la época electoral. De acuerdo. Primero el estudio lo creo, o sea, a María Amparo Casar nunca le voy a negar, es una muy seria. Es mi amiga. Sí, no, la quiero mucho. Yo también. Más que Salvador. No, bueno, pues se agrega, ¿no? A la mesa. Entonces María Amparo y Salvador, ya llevamos 2. Yo también, Salvador, quiero más a María Amparo que Salvador. Óyelo, Salvador. Primero lo creo. Y segundo, coincido. Hay dinero en efectivo en las campañas porque hay dinero en la economía. Hay dinero efectivo en la economía, en lavado. O sea, existe una economía donde el efectivo se maneja. Raro sería que en la elección, aquí no se entra, pues ahí está el efectivo y entra la campaña. Ahora, la pregunta es, ¿esto hace que la campaña, el costo del voto es mucho más caro de lo que se dice? Sí. O sea, es mucho más caro de lo que se dice, ¿no? ¿Es muy caro entonces? Sí, sí es muy caro. ¿Es el único país en el que pasa? No, no es el único país. ¿Y por qué tiene que esconderse ese dinero? Porque hay una ley que pone topes. Sí. ¿No? Por eso se esconde, porque hay una ley que pone topes. En Estados Unidos le quitan el tope y nos enteramos de los cheques que llegan y que los casineros de Las Vegas le entran con todo. Sí, y National Rifle Association. O del rifle, etcétera. No, aquí lo que teníamos que hacer es, ¿sabes qué? Te quito el límite, pero lo hago transparente, ¿eh? El que quiera, métale, pero es transparentado. Pero yo creo que esa es la solución. Si te pongo un límite, entonces todo lo que gasto demás, escóndelo. Y se esconde ¿cómo? En efectivo. No, bueno, es que sí, las cifras que manejan, las 60 dijeron? entrevistas... 10 a 1. No, dicen 10 a 1. Sí, 15 a 1. O sea, dice, por cada peso, 15 debajo de la mesa. Por cada peso, 15 debajo de la mesa. Y se han dado el presupuesto a los partidos del 97 para acá, 100,000 millones de pesos. Y decía, bueno, les preguntaba de estas... ¿Estamos hablando de 1.5 billones de pesos? ¿Si es 15 a 1? Ahorita te explico los números. No, pero es que no, me quedé, o sea, en realidad lo que fue... Fueron 100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos lo que le han dado a los partidos. En varios años. Del 97 para acá. 15 a 1, y si es 15 a 1, 1.5 billones, muy bien, muy sí, bien. No, sí, por esta elección dije, no puede ser. Es que, ¿por qué se aprovechen nosotros los periodistas? El señor Aristóteles. Ahorita vamos a hablar de Luis Miguel, la serie, para ver si hace esa misma cara. ¿Quién es Luis Miguel? Vamos a ir a una pausa. Regresamos. Tenemos una mesa maravillosa. Aristóteles Núñez, Roy Campos. Regresamos.
La problemática de la seguridad en nuestro país bajo el análisis de expertos, políticas, indicadores y el seguimiento estratégico de las noticias. Gabinete de Seguridad, domingo, 8:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. Regresamos a la nota dura. A ver, quiero ya ir cerrando la conversación para ver si me ayudan. Tengo una gran duda de voces autocríticas en los partidos. O sea, voces críticas. Como que estoy huérfano de voces críticas en los partidos, pero quiero que me ayuden, a ver si me pueden dar alguna pista. O sea, por ejemplo, dentro del Frente, ¿cuál sería ustedes que pondrían a la voz crítica dentro del Frente? ¿Quién sería ese que dice Ricardo Anaya se equivocó? Yo creo que Jorge Castañeda. Jorge Castañeda sería tu voz crítica. Yo creo que sí. Yo creo que Jorge Castañeda es autocrítico, se resbala, tropieza y le da unos llegues a su candidato. Pero no es de ese partido. ¿Ah, no? O sea, no, es independiente, digamos que es un externo. Está apoyando al Frente, puede se da el lujo de criticar. Ah, no, pues yo también. Sí, no, pero un panista que critique al PAN, o sea, una cosa de autocrítica. Pero mira, pero es interesante esta figura. Pero... Esta figura es cercana a Ricardo Anaya. Lo dijo el Frente. Es sí. ¿Tú dirías también Jorge Castañeda, te parece? Sí, pero es su estilo. O sea, hasta él mismo dice, ¿no? Él se critica a sí mismo y dice, si estoy equivocado, pues díganmelo, no importa. O sea, es su estilo. No, yo quisiera ver, el mismo Anaya es crítico a los gobiernos del PAN, a los 12 años del PAN. O sea, él mismo acepta errores. Ayer Meade, en Tamaulipas, de alguna manera criticó la política de seguridad, que hay que cambiarla, pues no está dando resultados. Así hay, pero no crítica fuerte aquella como el discurso de Colosio de veo un México, no. De eso no lo he visto. No, en realidad lo que yo quiero es como un ombudsman partidario, se puede llamar así, alguien que esté vigilante. Me parece interesante Jorge Castañeda. José Antonio Meade. Pregúntale a Roy. ¿Quién sería la voz crítica del equipo de José Antonio Meade? ¿Quién te parecería, quién podría ser ese vigilante? Porque estoy haciendo como este perfil. Mira, yo creo que él solo es el más crítico, los demás nadie se atreve a hacer una crítica, él solo, y tampoco da el paso grande. O sea, más bien va, pero del PRI no veo nadie en su equipo que sea como crítico, ¿no? Yo pondría... René Juárez prácticamente no, cada vez que habla hace un spot. O sea, no se aprovecha en pelear, sino él habla y dice meet. O sea, él es muy claro. Mira, yo pondría dentro de estas voces que son como satélites la del propio Aristóteles. O sea, yo la pondría como una voz ahí que... Pero no está en el equipo, es simpatizante, sí. no está en el equipo. Y no lo lamento. Sí, exacto. Yo no estoy en el equipo porque así fue acordado. José Antonio es mi amigo, lo considero como un hermano. Sé que ha tenido errores en su campaña, sé que ha tenido errores en su equipo. Y los ha señalado, ¿eh? Sé que hay algunas personas que son sinónimo de error en su equipo de campaña, que ojalá se desprenda de ellos y con ello pueda mandarle una señal a la sociedad de que en esa autocrítica puede prescindir de personajes. ¿Andrés Manuel López Obrador? No te atrevas. ¿Quién es el crítico de Andrés Manuel López Obrador dentro de Morena? Nadie. Andrés Manuel es supremo. Bueno, hay un caso, se pelean entre ellos. A ver, Taibo II peleándose con Romo. Entre ellos. Sí, claro. No, pero a él no lo toca. Pero la verdad es que creo que autocrítico de Andrés Manuel no hay. No hay. Y yo creo que porque son estilos muy distintos. El liderazgo de Andrés Manuel es plenipotenciario. Y no quiero ser peyorativo, lo que quiero decir es tratando de ilustrar un poco para que la sociedad lo entienda. Desde mi punto de vista, Andrés Manuel es el que tiene la primera y la última palabra. Aunque se equivoque, aun cuando se equivoque, en ese que seguramente se ha equivocado mucho, no hay alguien que reconozca esos errores. Lo pregunto porque esta semana es la primera vez que yo veo que alguien cercano a él le dice estoy en contra de lo que dices. Que vaya, ya fue natural por lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras su declaración en Atlacomulco, decir qué ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación por México y él mismo contestar nada, de manera pues prácticamente natural y obvia, pues tuvo que salir la ministra, alguien muy cercano a Olga Sánchez Cordero, a decir, a ver, vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en Atlacomulco. ¿Saben ustedes de algo que hayan hecho los de la Suprema Corte en beneficio del pueblo de México? ¿Se han enterado de algo que hayan resuelto en favor del pueblo? Nada. Están ahí de alcahuetes
de la mafia del poder. Híjole, Muy delicado. muy delicado por el contexto, por lo que significa la Suprema Corte, por el equilibrio de poderes, pero pues también por Olga Sánchez Cordero. Mira, eso López Obrador no te lo diría sentado aquí. O sea, es un López Obrador de mítines. No, ese es el de verdad. Pues también. El de aquí es el de mentiras. allá es el Exacto, de si verdad. quieres a lo mejor es el de verdad, pero es el de los mítines, es el que habla así. Aquí no te lo diría eso. Cuando quiera Andrés Manuel legitimar una decisión en la cual un poder no lo apoya, va a hacer eso. Va a llamar a las huestes, A la mano alzada. a la mano alzada. ¿Están ustedes de acuerdo? Y los militantes de Morena o los simpatizantes de Andrés van a levantar la mano y va a legitimar sus decisiones y sus acciones en el pueblo, en caso de que llegue. Y yo creo que todavía no está dado y que además yo creo que no va a llegar, porque en la matemática 63 es más que 37, 60 es más que 40, 60 no quieren, Andrés, 40 sí lo quieren. Solo que los 60 andan confundidos, andan distraídos, andan perdidos. Y dispersos. Hay que darles un poco de luz y quedan 30 días para darles un poco de luz y que puedan unirse al objetivo común. Pues es interesante ponerlo sobre la mesa el tema de dentro de Morena cuál es una voz crítica. No O sea, tiene. tratar de encontrarla. Lo que voy es, o sea, incluso como para hablar, incluso con la gente morena. Y es algo que voy a hablar la siguiente semana con varios, decir, ¿quién? ¿A quién consideras dentro del partido? No tiene. Mira, Javier, lo que acabamos de ver en el video y escuchar tiene más allá, tiene algo más profundo y más delicado que si la exministro Olga Sánchez Cordero llega y dice no estoy de acuerdo contigo, Andrés Manuel. La exministro puede decir no solo eso, sino que hay muchas cosas en las que no está de acuerdo. En una honestidad intelectual, el perfil para ser secretario de Gobernación va más allá de ser un conocedor de las leyes y haber sido juzgador. Va mucho más allá. Bueno, pues Sí, el secretario, en esta elección, en esta época, tienes dos puestos que requieren ser cubiertos por dos personas con perfiles verdaderamente probados. Gobernación Y Hacienda. y Hacienda. Bueno, y si quieren, hay que leer un poquito el libro de Margaret Thatcher, que esas eran sus preocupaciones cuando ella asciende al poder. okay. El de gobernación para promover la conciliación, el acuerdo, la gobernabilidad, el trato que vas a tener con 32 entidades federativas, La fuerza. las fuerzas políticas, el tema de la seguridad. Una cosa es juzgar en un escritorio, en una corte, con ponencia, secretario de acuerdos, y otra cosa es ir a ver qué pasa en un episodio como los 43, un episodio como en San Fernando, un episodio que está pasando en Tijuana, en Michoacán. Y para eso, un secretario de gobernación al menos debió haber estado probado. Pues tenemos que cortar aquí, pero no saben lo maravillosa de esta noche. Gracias, de verdad. El de Luis Miguel no. Ya, prepárense, vean el fin de semana, no sean así. Roy Campos, te agradezco Al esta contrario, noche, Javier. de verdad, inmensamente. Aristóteles, gracias por estar esta Gracias, noche con Javier. nosotros. Buenas noches. Nosotros nos vamos, yo soy Javier Risco, nos vemos el próximo lunes. Esto fue La Nota Dura, pásela bien. Hay decisiones que hacen eco en el mundo. Todo lo que tiene que saber sobre la renegociación del